La vida es un viaje con un único destino, la muerte. Y hay cientos de formas de recorrer este camino, de vivir esta aventura que llamamos vidas. Esto es El Viaje Podcast. Recuerda, yo soy Yamid y en este espacio recopilo historias de personas que han decidido vivir fuera de los estándares convencionales, que tienen una perspectiva diferente de vida a la habitual. Espero que estas historias te gusten. No olvides suscribirte y compartirlas. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Viaje Podcast. Hoy con un capítulo un poco diferente, con un tema que realmente pues me llama mucho la atención y que seguramente a todos les va a gustar. Y el tema del día de hoy es yoga, un estilo de vida, con una súper invitada, una persona que ha practicado o realiza esta práctica desde hace más de 10 años. Además de eso es corredora y pues bueno, ¿quién mejor que ella para contarnos más sobre quién es, cómo llegó el yoga a su vida? Y pues de antemano agradecerle a Eva Bellón, quien es la persona que nos está acompañando en el capítulo de hoy y que nos va a ilustrar un poco más acerca de este interesante y apasionante tema como es la práctica de yoga. Entonces, muchas gracias y bienvenida, Eva. Hola, buenos días. Muchas gracias a ti por invitarme a compartir esto, que es básicamente la forma en la que vivo, literalmente. Eh, bueno, como lo decías, yo comencé con esta práctica cuando tenía un poquito más de 23, 24 años. Empecé de una forma autodidacta porque no encontraba en donde vivía como una práctica que me llamara la atención. Digamos que el yoga tiene muchas ramas, muchos estilos, muchas formas de practicarse, y lo que encontraba pues no era lo que se acomodaba a mí, a lo que yo quería en ese momento. Entonces, de la mano de un par de libros, que hay un yogi que es muy famoso porque está en Netflix y tiene un libro muy lindo que se llama Autobiografía de un yogi. Ah, El ok, sí. libro es de la alumna, de una de las alumnas de este hombre, de Paramahansa, que es su nombre espiritual, pues es Indra Devi, y es un libro que se llama Yoga para Todos. Con ese libro yo empecé, básicamente, no leía el libro, yo veía las imágenes de las posturas y empezaba a replicarlas, ¿no? A hacerlas. Sin embargo, no tenía como una idea, una estructura de cómo se pasaba de una postura a otra, cómo se transicionaba por medio de la respiración y estas cosas. Así practiqué más o menos unos 4 años, empecé a averiguar. En ese entonces Instagram no era como el portafolio que es hoy en día, entonces tú encontrabas como cosas muy diferentes a lo que hay hoy por hoy. Entonces, digamos que en 4 años tuve mucho para experimentarme a través tanto del libro como de crear mi propia práctica. Luego entré a una escuela de yoga en donde trabajaba y estudiaba. Ahí mismo hice mi formación como profesora. Y ya en el 2020, cosas de la vida, yo ya no quería ser profesora de yoga, pero pandemia me puso a dar clases. Ok, Entonces fue una etapa muy linda también porque empecé a estudiar otras cosas, a profundizar mucho más, tanto en la biomecánica, en la respiración. Yo me especializo, o lo que enfoco mis clases hoy, mi propia práctica y por ende mis clases, es en una práctica funcional que no está enfocada como solamente en una estructura ortodoxa o tradicional, sino que cada persona pueda explorar su propia práctica, al igual que yo tuve el privilegio de ver muchas cosas, de aprender muchas cosas por mí misma y por mis profesores. Entonces digamos que es lo que comparto también, que cada persona pueda acercarse a su propia práctica, que tenga unas bases sólidas, que sepa qué está buscando. O sea, es mucho más fácil cuando tú dices, yo quiero ir a tal lugar, porque por lo menos has visto fotos y sabes qué te vas a encontrar en ese lugar, a decir como, pues no sé, llévenme a donde sea. Entonces es como eso, yo les doy como unas guías, unas pautas, unas estructuras, y busco que las personas creen su propia práctica, que no dependan de un profesor, que no coman cuento, porque ahorita también, aunque estamos en pleno siglo XXI, siguen abundando estos falsos gurús que te prometen un montón de cosas y claro. creemos ciegamente en ellos. Entonces eso es lo que básicamente hago con la práctica. Me genera curiosidad es qué te llevó en ese momento inicial en tu vida a buscar esta práctica, ¿sí? Que dices que más o menos cuando tenías 23 años, pero
¿Qué hizo que te llamara la atención? ¿Qué te cautivó? Este libro ya había caído en mis manos cuando yo tenía como 14 o 15 años. O sea, este libro ya estaba en mi poder desde ese entonces. Pero pues yo estaba en otro cuento. Yo estaba en plan amigos, en plan noviecitos, me mudé de una ciudad a otra. Yo nunca he tenido como un lugar raíz de vida. Soy del llano, Ok. pero Y ahora vives después en de Bogotá los... y ahora Dime. vives en Bogotá y cuando te contacté estabas en Ibagué, entonces sí eres bastante nómada por lo visto. Sí, ha sido chistoso. Entonces, como que en ese momento mi vida no estaba, o sea, para nada se me hubiera ocurrido cuando tenía 15 años haber sido a estas alturas de mi vida una yogini, por ejemplo. Pero digamos que en ese momento yo ya tenía una idea de que eso existía porque una tía abuela, por parte de mi papá, ella pertenece a la religión de los Vaishnava, que es los que llamamos los Hare Krishna. Ok, Y sí, ellos también están involucrados desde una de las ramas del yoga, pero ellos lo practican, es como una religión. sí. Entonces, digamos que yo nunca he estado muy familiarizada con los temas de las instituciones religiosas, entonces para mí era como, No no, te gustan los círculos. no, nada, nada que tenga que ver con un ismo ni con un culto, para mí es como totalmente, Sí, prefiero se tener una tiende, barrera muy grande ahí. se tiende a caer en fanatismos y bueno, en ciertos Exacto. aspectos que suelen no ser tan positivos. Entonces, cuando eso pasó, cuando ya volví, como que el libro volvió a caer, como que dije, carajo, yo tengo esto acá. Yo estaba terminando una relación, todavía estaba con esta persona, con este chico, pero digamos que esas cosas cuando tu personalidad todavía no está bien construida y estás muy débil a nivel de tu propio personajito, ¿no? Entonces él me decía como, ay, estas posturas, ay, tan chistosa que se ve toda tonta, y en lugar de tener mi propio lugar y decirle, hey, respétame, yo me dejaba papullar, o sea, me dejaba pachurrar por sentir vergüenza. Ya, Y entonces yo practicaba cuando él no estaba, yo vivía con él en ese momento, entonces cuando él se iba a trabajar en los espacios que yo tenía, como yo estaba en la universidad en ese momento, eh, yo tenía como mis espacios de práctica, pero no era algo tan consolidado. Una vez la relación se acaba, es como, ya no tengo más este ya le señor puedes dar encima. rienda suelta a lo que quieres y que te Sí, apasiona. además que me llamaba mucho la atención, yo siempre he sido muy corporal, mmm, de no quedarme quieta, de hacer cosas, pero Ya. pues también estaba muy chiquita y nunca tuve como una guía de, oye, mira, tú puedes ser buena para correr, por ejemplo, cosa que me vine a dar cuenta también más o menos en ese mismo Sí, porque de momento. hecho ese fue el primer aspecto que vi de ti, pues en redes sociales, en lo que compartías, y era el tema del trail running, de la práctica, cuando ya después vi que lo combinabas con yoga y pues también me parece interesante, que no es muy habitual, no es muy convencional, digamos, en una persona que corre ese tipo de prácticas, entonces digamos Sí, que me parece un buen complemento. sí, lo es, lo es. Para mí es indispensable, para mí yoga es la base de todo lo que hago y el resto pues son complementos realmente. Ok. Hay algo que me llama la atención con lo que cuentas y es, podemos decir que en tu vida hay un antes y un después del yoga, o sea, como que se puede decir que partió tu vida en dos etapas bastante importantes y me gustaría de pronto como que nos contaras un poco en cuanto a ti, como esa autorreflexión de qué ha cambiado gracias al yoga en tu vida. Bueno, hay muchas cosas. Mi carácter, empezando por esa idea que tenemos del carácter. Yo soy una persona con una personalidad reactiva, imponente, nomás desde la voz, tengo una voz fuerte, tengo una Ok, voz que tengo que modular. Mi comportamiento también era totalmente diferente, o sea, tú no me podías decir mu, porque yo, ¿qué te pasa? O sea, sí, o sea, como, a mí sí. no me estés diciendo mu. Así como comúnmente se dice, eras un fosforito. Sí, sí. Y fuera de eso, las acciones que generas en el día a día, lo que te decía, yo soy muy corporal, muy fuego, muy de estar haciendo, pero cuando tú no tienes como un cauce a esa energía, pues esa energía se desborda y se pierde, ¿sabes? Entonces, en ese momento fue complejo porque yo quería
tener vida social, estaba en la universidad, trabajaba, ya hacía yoga, había empezado a correr, tenía amigos, quería pintar, Mejor dicho, querías hacer 10.000 cosas. todo a la vez y todo mal hecho. Entonces, creo que una de las cosas que me dio primero como estructura fue haber consolidado una práctica. Entonces yo ya sabía que todos los días a tal hora me levantaba, salía y corría, llegaba y hacía yoga, me hacía un desayuno, preparaba mi almuerzo y me iba a trabajar porque entraba tardecito. Ya. Entonces, pero era pues un trabajo en vida corporativa de bancos, Ok. es una vida que te consume energéticamente mucho, entonces como que habían muchos desbalances. Por Sí. más que yo quisiera mantenerme en calma, el trabajo me llevaba a estar en un estado de estrés constante, en alerta. También tenía digamos que un comportamiento en ese momento era que era bebedora y fumadora. O sea, cada 8 días yo estaba enfarrada. O sea, era un sancocho Ok, sí, es una mezcla de prácticas y de hábitos. de todo. Igual es que estaba empezando apenas con yoga y con atletismo. Sí. Entonces, el mismo cuerpo te va diciendo como, oye, no, esto no es sostenible. Tienes que elegir, ¿no? Tienes que ¿Qué discernir prefieres, o la con rumba o qué el te vas a yoga? quedar. Ajá, exacto. Y así, pues básicamente me volví una ebria responsable, o sea, podía salir a bailar el viernes, Pero hasta las pero el 12, sábado no, como porque la el domingo Cenicienta. corría. No Sí, trasnochando tanto, a las 12 sonaba la alarma y a la exacto. casa. Ok, Eso fue un interesante. periodo de, ponle tú, bastante, casi 2 años. Obviamente no cada 8 días, pero ya empezó a disminuir la frecuencia de salir a farrear, los hábitos empezaron a cambiar. Entonces, cuando tus hábitos empiezan a cambiar, tu sistema nervioso empieza a modularse, tu sistema digestivo, endocrino, mis hormonas, todo, o sea, yo veía el cambio en mi cuerpo. Yo siempre tuve problemas de piel, tuve problemas, mi cabello se me caía un montón por el mismo estrés. Bueno, o sea, tú empiezas a observar que tu cuerpo empieza a cambiar y dices, ah, no, carajo, sí, la estoy haciendo bien. Claro, O no, la estoy reembarrando y tengo que seguir cambiando otras cosas. sí. En alguna publicación que hacías en redes sociales me llamaba, era mucho la atención eso, que hay que aprender a escuchar el cuerpo, ¿no? Nosotros nos mantenemos tan distraídos en nuestras actividades diarias, en el estrés, en que pagar arriendo, en que los hijos, en que el trabajo, en que mil cosas, y no ni siquiera nos escuchamos a nosotros mismos porque el cuerpo está ahí, está presente, nos habla, nos dice que nos está enfermando y creo que es una, pues dentro de los pilares mismos del yoga es parte de eso, ¿no? Hasta lo poco que sé, el tema de las posturas es uno de los pilares, la respiración y la meditación. Entonces, pues también es una práctica que ha tomado mucha fuerza y creo que has sido testigo de eso, que te has dado cuenta. ¿Y cómo consideras tú que esta práctica puede transformar o puede ayudar en la sociedad actual y viendo el estilo de vida que se presenta actualmente? Bueno, ahí hay algo súper importante, como varios pines que se pueden poner. Uno es la conexión que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Hay varios mm, métodos o herramientas que podemos usar. Digamos que el movimiento es uno de esos métodos, sea cual sea el movimiento que tú hagas. ¿Qué pasa con las posturas específicamente? A diferencia, por ejemplo, de que si vas al gimnasio y haces pesas, haces repeticiones, o si vas corriendo y entras en un movimiento mecánico, las posturas te exigen un tricito más de atención porque tú tienes que estar pendiente, ya sea porque alguien te esté instruyendo o porque tú mismo estés dirigiendo tu práctica a una serie de características propias de la postura. Entonces, igual, no importa que tú no hagas posturas, lo importante es que te muevas, que hagas una activación osteomuscular de tu cuerpo, porque es que son esos engranajes, esas activaciones, esa elongación y contracción de tu músculo, lo que va a empezar a generar una serie de desenlaces, de que se activen hormonalmente muchas cosas, ¿sí? Entonces, digamos que eso es uno de los pilares, el movimiento.
porque obviamente, no solamente porque sea practicante, sino porque soy testigo y sé lo que sucede a nivel del cuerpo cuando haces posturas, vas a recibir unos beneficios específicos que no vas a tener con otro tipo de actividades. Pero si a ti no te gusta hacer posturas, no hagas posturas, pero muévete. O sea, es súper indispensable para generar propiocepción y conexión con el cuerpo, moverse. Mínimo, ¿cuánto? Ojalá unos 20, 30 minutos al día. O sea, el hecho de que tú te levantes de la silla y te pegues a la pared y hagas una sentadilla isométrica, ya tú estás sintiendo los músculos de los cuádriceps, ya estás sintiendo el abdomen, ya estás sintiendo tus hombros, estás observando la expresión que puedes estar haciendo en ese momento de Claro. ese solo hecho, ese solo gesto de tener comunicación con esa activación de tu cuerpo te va a empezar a generar propiocepción. La propiocepción es tan importante como la relación que tenemos con nuestros sentidos. Sí. Si tú no estás en capacidad de llevar la atención a tus sentidos, te pasa la vida por encima y tú no te das cuenta. Los sentidos son la ventana, la puerta de comunicación entre tu cuerpo y el mundo exterior. Entonces, empezar a generar eso, conciencia con tus sentidos, que no es lo mismo que conectar contigo. Conectar con los sentidos no es conectarte contigo. Conectar con tus sentidos es darte cuenta qué está pasando afuera. Entonces, ya tienes dos ventanitas abiertas. La propiocepción, que es darme cuenta de qué está pasando conmigo misma, saber el entorno que estoy habitando, cómo se está sintiendo mi cuerpo, lo que te decía antes de empezar con el tema de la gripe. Yo sabía que algo no estaba funcionando bien en mi pecho porque me sentía de esta manera mientras estaba corriendo. Yo ya sabía que estaba pasando algo extraño en mi cuerpo. No sabía que me iba a dar una gripe tan fuerte, pero yo sabía que no estaba bien por Claro. los síntomas que estaba presentando, a pesar de que no tenía síntomas de algo tan fuerte. ¿Sí? Entonces, esas dos ventanitas son súper importantes. Y hay otra cosa que se llama la interocepción, que afortunadamente para nosotros no es algo de lo que estamos capacitados para estar observando, que es todo lo que está pasando internamente entre órganos, las funciones las conexiones Nales de nuestro sistema. neurocorporales, Sí. porque entonces nos enloqueceríamos. Imagínate tú dándote cuenta que el hígado le está mandando señales al cerebro, ¡ay, la insulina no está bien! ¿Sí? Te Claro, sí, enloqueces. dándose cuenta de todos los procesos que pasan internamente. Exacto. Pero sí te puedes dar cuenta de cómo está funcionando tu cuerpo. O sea, oye, creo que esa comida que me comí ayer no me cayó tan bien. Claro, Me sí. siento pesada, me siento inflamada. Eso es en parte una muestra de la interocepción. Entonces, cuando tú te haces consciente de tu cuerpo, tú estás habitando tu cuerpo y tú no necesitas que alguien venga y te diga cierra los ojos, respira profundo, hazte consciente del aire que entra, del aire que sale, porque tú ya tienes generada esa capacidad, esa huella mental de hacerte cargo de tu cuerpo. Entonces, eso es lo principal, digamos que yo creo que es de los regalos más lindos que te puede regalar el yoga, regalos que te puede regalar, de los regalos que te puede dar el yoga, porque es que es hacerte consciente de ti. Y ya de ahí para adelante todo es ganancia. Cuando tú te haces consciente de tu cuerpo, te haces consciente mucho más fácil de tus emociones. Sí. Caramba, tengo rabia y la siento aquí en la panza. Tengo miedo y le siento en las manos que me sudan helado. Parece obvio, pero la mayoría de las personas no estamos en esa comunicación con nuestro cuerpo. Entonces, esos son pequeños pasitos o pequeños como pines que tú vas poniendo y dices como, oye, es que ya me di cuenta que el famoso cuando tengo hambre me emberraco, ¿sí? O Exacto, sí. sea, esa es una respuesta metabólica, pero mucha gente lo asume como si fuera algo normal y resulta que no lo es. Pero el hecho de que tú te hagas consciente de eso ya es el primer paso, pues, el darte cuenta, el hacerte consciente de que esas características de tu cuerpo te están dando una información sobre ti mismo. Ok. Otro punto que me llamaba mucho la atención y es que contabas que estabas en la universidad, digamos, cuando empezaste con todo el tema de la práctica de yoga, que me genera curiosidad, ¿a qué estabas estudiando en ese momento? Contaduría. Ok, o sea que estabas buscando no estar estresada y estabas en una de las carreras más estresantes, de las profesiones más estresantes. ¿Y cómo fue esa transición a decir, obviamente, pues digamos que pasa en muchos escenarios,
tu familia espera, no, que te gradúes, que seas una contadora, que pues mejor dicho, y que cumplas con esos estereotipos de éxito convencionales y decir, no, me voy a volver profesora de yoga. Entonces, claro, la familia, ay, no, se enloqueció esta mujer, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo fue esa transición? Que de pronto, eso es un temor para muchas personas de no arriesgarse a lo que realmente quieren hacer por el tema del que dirán, de cómo lo va a tomar la familia. Yo tengo algo y es que, no sé si puedo decir esta palabra acá, pero toda la vida he sido muy portaculista. Ok, Si algo se le pone un pito. sí, No es que no me importen los demás, pero yo he tenido muy claro como que si yo quiero ir a lanzarme esa piedra al río, lo voy a hacer. O sea, el único problema que se interfiere entre esa piedra y el río soy yo. sí. Pero nunca he permitido, de cierta forma, que mis papás influyan, por ejemplo, en la toma de mis decisiones. No dejas que nadie dirija tu vida, No, yo básicamente. odio que me digan qué hacer. O sea, si tú me quieres ver emberracada, dime, cuando vayas corriendo, haces esto. Ni siquiera mis entrenadores me saben que a mí me emberraca eso de una forma Ok, horrible. Entonces, de hecho, yo ni siquiera, en un momento yo sí quería ser profe de yoga. Cuando empecé, yo decía como, no, esto lo tiene que saber el mundo, esto es espectacular, esto cambia la vida. Obvio, exacto, uno sí. está como en sus mieles del amor. Sí, sí, sí. Pero cuando empecé a estudiar y cuando me di cuenta de todo lo que no sabía, yo decía como no, o sea, esto es una responsabilidad muy grande, trabajar sobre el cuerpo de otras personas, trabajar con las emociones de otras personas. Para mí, eso me abrumó muchísimo en ese momento. Entonces, yo desistí. De hecho, antes de la pandemia, yo ya había decidido que no iba a ser profe de yoga. O sea, yo me Ya. iba a dedicar a otra cosa totalmente diferente. ¿Y la Digamos que contabilidad la terminaste, la dejaste de lado? no, la inicié 2 veces, pero ahí es donde uno dice, es muy chistoso porque las empresas te quieren profesionales, te Sí. quieren con especialización, con maestría, Y menor de pero te 25 años. explotan hasta donde no más y no te permiten tener una vida para estudiar. En un parcial que tenía que presentar, yo en ese entonces tenía moto y la cajera salía descuadrada todos los días. Y ese día, pues no fue la excepción, ya yo había notificado al banco como tengo parcial a tal hora, no sé qué. El caso era que yo era auxiliar operativa, yo manejaba la llavecita de la bóveda Ok. y yo no me podía ir hasta que no se cerrara la caja. Entonces, pero obviamente siempre se hacían excepciones. Se hacían excepciones cuando la empresa necesitaba, pero ese día que yo necesitaba no me podían dejar salir. Casi me mato en un accidente por Por el ir afán. a toda para alcanzar a prorrogar a la profesora que me dejara presentar el parcial y casi me levanta un carro. Entonces yo dije, no, esto no vale la pena. Y en vez de retirarme del banco, me retiré de la universidad. Yo creo que eso sí fue un error de mi parte, porque mal que bien la carrera, a mí nunca me gustó la contaduría, afortunadamente no soy tan tontica, entonces me iba muy bien académicamente, Ok. pero no era algo que yo hubiera estudiado por decisión de deseo, sino porque era algo que yo sabía que a largo plazo me iba a generar dinero y me iba a generar estabilidad económica y toda la cosa, Pues es lo pero que no era algo siempre, que yo estudiara por vocación. siempre estamos buscando, ¿no? Digamos que esa es como la mayor decisión de cuando se toma una carrera universitaria y es que me va a generar plata para pues comprar una casa, mantener una familia y que son los estándares que la sociedad convencionalmente. Y además porque, pues digamos que a mí hay cosas que me rayan mucho como en la relación de pensamiento y es que se usa mucho el no nos enseñaron qué o nos enseñaron qué tal cosa, ¿sí? O sea, como no nos asumimos a nosotros mismos tomando decisiones, sino que solamente culpamos entonces a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a los profesores. Ay, es que los profesores en el colegio nos enseñaron qué tal cosa y nos quedamos con eso victimizándonos todo el resto de la vida. Es Es que verdad. nunca me enseñaron a tomar decisiones. Pues yo ya soy una vieja hecha y derecha de más de 30. ¿Qué tengo que hacer? Decidir por mí. Oye, no, eso no es lo que yo quería estudiar. Pues todavía tengo recursos, tiempo, decisión y criterio de decir, ah, bueno, eso no era lo que quería, pero eso es lo que quiero hoy. Sí. Entonces, digamos que ahí sí, yo pienso que esas son cosas que tenemos que aprender a asumirnos como individuos y dejar de echar culpas de, es que no nos enseñaron.
Pues sí, sino exacto. a asumirse uno como individuo en ese aspecto. Sí, interesante eso que mencionas, sí, porque pues digamos que ya las personas hasta cierto punto hasta se resignan y dicen, pues ya esta es la vida que me tocó y pues ya es lo que Exacto, me toca hacer y ya si tengo que ser infeliz el resto de mi existencia en este plano terrenal, pues lo voy a hacer así y ya. Y pues exacto. resignarse creo que es el punto más triste que puede llegar uno como ser humano y es, bueno, voy a vivir ahí en piloto automático en modo sin Y tomar resignarse decisiones. está haciendo también tu decisión, o sea, digamos que no está mal. Si ya yo digo, como sabes, es que estoy cansada, ya no quiero, tampoco aceptar esa resignación o esa decisión con resignación, sino pues decir, pues mira, ¿sabes qué? Ya en esta vida no me tocó estudiar floristería, ya no fue. Pero asumir esa decisión con dignidad, como no con esa culpa, no sé si te ha pasado que has conocido a alguien ya en una edad muy grande y te habla como con esa tristeza y esa nostalgia y que hubiera sido, sí. Muchas personas, claro, que hubiera hecho, sí. Ay, no sé, digamos que muchas mujeres, no sé por qué siempre me viene, ay, es que yo me debía de separar hace tantos años porque no era feliz con ese hombre y uno dice, pues porque obviamente hay muchos temores, muchos miedos que Sí, influyen en ese tipo de decisiones, porque pues cuando tomas una decisión viene y siempre nos estamos proyectando hacia futuro y será que esa decisión sí va a tener un buen futuro y ese creo que es el mayor temor contra el que las personas se enfrentan y en muchos casos no son capaces de vencer ese temor y porque imaginamos escenarios negativos la mayor parte del tiempo. exacto. Además porque lo desconocido causa más temor que tener una pequeña certeza. Exacto. Por, Entonces ahí es donde yo creo que es muy importante que sea cual sea la decisión que tú asumas, como me separo y voy a ser un elfo libre, o me voy a quedar en este matrimonio, pero lo voy a hacer con es dignidad como, de ahí sí mi esto es decisión. como el dicho que es bien común y es mejor malo conocido que bueno por conocer, o sea, ya tenemos tan metida esa idea en la cabeza que es mejor quedarme con lo que tengo, con lo que conozco y me genera una seguridad, que romper esa burbuja y esa zona de confort y decir me arriesgo a hacer otra cosa, a actuar Exacto. diferente, a separarme, a renunciar a la universidad, Y ambas decisiones están bien, ¿eh? Porque es que, digamos que a uno como agente externo le queda muy fácil, pero juzgar. tampoco, ¿por qué no se separa? Exacto, Si sí, ese mal claro. es un mal hombre, ¿por qué está ahí? Y resulta que es que nunca tenemos la perspectiva real de ese individuo. Nosotros desde afuera lo hacemos desde nuestro juicio y desde lo que yo haría sería tal cosa. Sí, Entonces ahí yo claro. creo que es O sea, es que importante eso. hablar desde nuestra posición siempre es mucho más fácil que hablar desde la posición del otro, porque pues nunca nos vamos a poder Totalmente. colocar en los zapatos del otro y sentir las emociones que está sintiendo y ver la perspectiva, porque pues el mundo es solamente una construcción de lo que percibimos del exterior y pues cada uno vive un mundo completamente diferente, ¿sí? Uno dice, ay, Exacto. pero ¿por qué la gente se deprime si el mundo es tan lindo? Pues tú lo ves lindo porque es tu construcción, para la otra persona no lo es Exacto. así y en su Y es tu momento, lugar de privilegio exacto. respecto a lo que sea que pueda vivir una persona. Hablando, por ejemplo, de mi lugar económico, con personas que tienen una capacidad económica mucho más grande y están absolutamente tristes y destruidos por dentro. O sea, muchas personas en mi lugar dirían como, ay, pero estoy con todo y porque sufre, porque está pobre. ¿Sabes? Yo no tengo derecho a dar un juicio de valor sobre el sentir de esa otra persona. Claro. Bueno, ahora sí retomando un poco el yoga, que creo que nos íbamos desviando. Obviamente es evidente que físicamente pues genera unos cambios muy positivos y pues digamos que la elasticidad uno lo ve en tus fotos y en tus videos que puedes colocarte eso la pierna aquí en la cabeza y me dice, no, yo hago eso y me desbarato. Entonces los cambios físicos pues sí, obviamente son muy evidentes. Pero también digamos que en esa parte espiritual que muchas personas están en esa búsqueda de pronto lo que tú mencionabas anteriormente, estar en contacto consigo mismo, conocerse un poco mejor, sus emociones y demás. ¿Qué tan influyente o qué tan trascendental puede ser la práctica del yoga pues para iniciar un camino espiritual, sí, con lo que se está tomando mucho de moda actualmente y es digamos que ese despertar de conciencia, ese cambio de paradigma? ¿Qué tanto consideras tú que puede influir la práctica del yoga? Bueno, yo pienso en este momento de mi vida que todas las personas somos sujetos espirituales, ¿sí? De hecho, yo equiparo el espíritu al ego. Para mí son casi que la misma sustancia, por decirlo de alguna manera. Ok,
Y creo simplemente que así como tú decides correr, tienes un cuerpo igual al mío, ¿sabes? Tú decides salir a correr, yo no, ¿sí? Tú estás usando el mismo instrumento, el tuyo, para hacer una actividad. Yo elijo que con ese mismo instrumento simplemente me voy a dedicar a comer y a vivir y a existir. Tenemos la misma herramienta, pero tú lo eliges usar de una forma y yo lo elijo usar de otra. Y eso no hace que yo sea menos espiritual en este caso que tú, que sí lo practicas. Yo pienso que la espiritualidad sí es una tendencia de marketing muy Sí, grande y creo que es muy beneficiosa, como cualquier otra herramienta que exista, bien utilizada para servir a las personas, es algo precioso. Y yo creo que es importante tener eso en el radar de cada persona. La espiritualidad le corresponde a todos por simplemente existir y ya, ¿sabes? Ni la Madre Teresa de Calcuta es más espiritual que el loquito que vive debajo del puente, eh, porque todos somos la misma esencia. Que tú elijas unas herramientas para, digamos que pulir ese diamante es otra cosa. Y es ahí donde entran las prácticas que denominamos prácticas espirituales, en este caso pues el yoga. Pero no quiere decir que toda persona que practica yoga sea espiritual, por decirlo de alguna forma, ¿sabes? Nomás vemos a estos gurús, autodenominados gurús, sí, que son unas eminencias haciendo posturas, se echan sus meditadas de 3 días, se van al Himalaya, en bola, allá a que le caiga la nieve. sí, 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 Y sí, eso no los hace más espirituales que yo, que estoy aquí hablando falacias, ¿sabes? claro, Entonces, creo que es importante tener eso en mente. Que es lindo que toda esta nueva tendencia le ha permitido a las personas darse cuenta y decir, oye, es que yo creo que yo soy más que esta carne, yo sí, creo que eso que yo siento tiene una conexión con mis tripas, eso que yo pienso tiene una conexión con mis acciones. Y entonces tú te empiezas a dar cuenta de qué tan coherente estás siendo en eso que habitas, ¿no? En esa carne, en ese cuerpo, en esas palabras que estás diciendo, y empiezas a generar unas acciones que te hacen sentir en paz. Yo creo que para mí la muestra más grande de espiritualidad es que tú estés en paz, que estés en paz con tu cuerpo, no porque te veas lindo, papacito o churra preciosa, sino porque digas, hey, tengo este cuerpo que me permite habitar hoy esta vida. Tengo exacto. esta mente tranquila. Yo creo que no hace poquito vi una frase de esas de Instagram, clichés súper hermosas, que tú dices como esto hay que guardarlo, que decía, el éxito es un sistema nervioso en calma. Para mí eso es espiritualidad. O sea, el hecho de que tú tengas una mente tranquila, capaz de decidir desde la paz, desde la calma y no desde el miedo, no desde la angustia, no desde estar multitasking en todos sentidos, colapsándote, para mí eso es una muestra de que tú eres una persona espiritualmente encauzada, Claro, ¿sabes? Yo pienso que eso es como, para mí, en este momento de mi vida, ese es mi concepto de espiritualidad. Como que no es qué tan ropa tan hippie te pones, qué tanto incienso quemas, qué tantos mantras te echas en tu día a día, qué tantas posturas haces, sino en cómo está esa coherencia en tu vida entre que estés en paz. No quiere decir que la vida sea perfecta, que no tengas situaciones, que no tengas problemas, que no tengas situaciones estresantes, sino en cómo eso que pasa en la vida no te derrumba y no te saca de ese sistema nervioso en calma. claro. De hecho, eso, pues digamos que ahora que lo tocas muchas corrientes filosóficas y demás, pues a mí que me gusta más que todo leer sobre esos temas, pues es lo que tocan y pues es el final mismo, o sea, todos como que si uno se pone a estudiar minuciosa o no tan minuciosamente las religiones, las corrientes filosóficas de Oriente, de Occidente, de los gurús, que todos llegan como al mismo punto y es exactamente lo mismo, estar en paz Sí, contigo mismo y encontrar la armonía con el exterior, que es exterior a pesar, o sea, tú no puedes controlar que en el día salga el sol ni que caiga la lluvia,
pero hay personas que el simple hecho de que caiga una lluvia le atormenta el resto de su existencia en un día. Y Y eso es ahí eso. es donde tú te das cuenta que tú no eres dueño de tus emociones. Exacto. Y O que sea, eso es ser espiritual, aprender a hacerte cargo de eso. Y no es que no sientas tristeza porque el día está gris. Eso pasa, esos incluso son comportamientos reflejos del sistema nervioso. Pero lo que yo sí puedo elegir es la actitud que yo tomo frente a esa situación. tal cual. Y no, leí alguna vez un libro que me encanta que es de Krishnamurti, pues él nunca escribió, pero hacía conferencias y todas las pasaron a texto. Y él decía básicamente eso que estás mencionando que me parece interesante y es, no es que nunca vuelvas a sentir tristeza, ni felicidad, ni excitación, ni agobio, ni alegría, sino que vuelva todo tu ser, se vuelva esa emoción, ese sentimiento, que si sientes tristeza, deja que todo tu organismo sea tristeza por un instante, pero ya déjalo que fluya porque es una emoción y de algún momento la tienes que dejar ir y no te aferres a ese pensamiento, a esa negatividad, a ese estado de emoción, sino ya Hay siéntelo. una parte de los Yoga Sutras, yo no soy practicante de ninguna corriente o ninguna de las escuelas en sí, pero soy formada bajo la línea de la escuela Samkhya, se me estaba olvidando. Y digamos que uno de los principales no es el texto, no es pues, la Biblia, aunque sí lo he denominado así. Sí. Digamos que es un buen texto para comprender la estructura de lo que basa el paradigma del yoga, y son los Yoga Sutras de Patanjali. Y hay una parte que ya no me acuerdo, es en el Pada 1, en el capítulo 1, en el que en los comentarios del libro de Marshall Govinda dice como explica que es que nosotros estamos acostumbrados a identificarnos con lo que no somos. Entonces pensamos que lo que sentimos, lo que creemos que pensamos, las emociones que atraviesan el cuerpo nos definen y nos identificamos con esa idea de lo que está sucediendo en ese momento. Entonces yo me defino con este cuerpo que tiene frío, que está enfermo, y entonces yo me creo que yo soy la enfermedad, ¿no? Yo, Eva, soy la gripa que tengo en este momento. Resulta que pasa exactamente lo mismo con tus comportamientos, con tus emociones, con tus sentimientos, con tus pensamientos, que es donde tú empiezas a discernir y a darte cuenta que es que yo pienso que el color rojo es más lindo que el azul. Y entonces digo, pero ¿por qué yo pienso que el color rojo es más lindo que el azul? ¿De dónde pienso eso yo? ¿De verdad yo pienso eso? Yo lo siento y empiezo a esculcar mis ideas y mis paradigmas y mis idealizaciones y me doy cuenta que no es que yo piense que el color rojo es más lindo que el azul, sino que a mi mamá le gustaba más el rojo que el azul. Y entonces yo me creí también que a mí me gustaba más el rojo que el azul. Eso pasa a nivel emocional. Yo pienso que esta tristeza que tengo en este momento atravesada en el corazón es lo único que existe y no hay nada más allá y yo soy esa tristeza. Y entonces resulta que las emociones duran en el cuerpo, ay, ya no me acuerdo cuánto es como lo máximo, como 5 minutos. Voy a hacer una barrabasada porque ya no me acuerdo el nivel de tiempo real cuánto es. Yo siento rabia, miedo, enojo, felicidad, lo que sea, y esa emoción dura en mi cuerpo unos segundos, no me acuerdo cuántos. Sí, de hecho también No hace es poco más. vi ese tiempo que la reproducción química de la emoción en tu cerebro dura creo que sí Exacto. máximo como 3 minutos y ya ahí se acabó. Sí, es súper cortita, realmente, es claro, o sea, la neurona hace esto, ¡pah!, dispara, hace sus respectivas conexiones, Bota llega a las donde hormonas tiene que que tiene que sentir, a botar. donde tiene que llegar en el cuerpo y de repente ya se disipa. ¿Qué pasa? Yo me engancho mentalmente a esa emoción y ahí es donde yo estoy generando, ya la emoción químicamente pasó en el cuerpo, pero yo me estoy enganchando a ella y entonces resulta que estoy triste porque me di cuenta que mi novio me pone los cachos. Ok. Yo me di cuenta y esa emoción duró 3 minutos. Y ya después de eso yo me enganché. ¿Pero por qué si yo lo amo tanto? ¿Pero por qué si le he dado todo? ¿Pero por qué? Y yo estoy nutriendo Ese, desde mi pensamiento esa emoción que ya pasó. ese estado mental.
Y entonces yo me engancho a esa tristeza y es donde pasa que encuentras personas después de 10 años no sé, por los cachos que le puso el novio de hace 20 años y no lo han superado. Sigue alimentando ese Porque no lo han rencor. sacado de su sistema. Se engancharon a esa tristeza y cada vez que recuerdan esa tristeza, se vuelven a identificar con esa tristeza. En lugar de pensar o reflexionar o discernir que yo sentí esa tristeza porque esa persona cometió esta acción, con esa acción yo sentí esto, pero yo sé que yo no soy esa emoción que me duró 3 minutos. Es verdad. Eso es algo que te da la capacidad de tener resiliencia, sobre todo para estas emociones que son más fuertes o más, por decirlo de alguna forma, negativas. Sí. Pero es eso, es darte cuenta que tú no eres, ni siquiera eres lo que piensas. Vuelvo al ejemplo del color rojo. Yo me doy cuenta cuando yo me hago cargo de esas cosas que yo creo que pienso y las limpio y me doy cuenta que esos pensamientos, muchos juicios que tenemos, ¿no? Es que a mí no me gusta el café. ¿Por qué no me gusta el café? Porque a mi mamá, a mi abuela y a mi tía no les gustaba el café, entonces yo creo que a mí no me gusta el café. Mentiras, que sí me Sí, es gusta. verdad. Solo que yo A mí creía que a no. mí me pasó con la cebolla cuando era niño. A mi hermana no le gustaba la cebolla y porque a ella no le gustaba la cebolla, a mí tampoco. Tú creías que a ti no te gustaba. Exacto. Entonces, eso es un trabajo que es permanente, que es constante, pero que exige presencia, así sean pequeñas dosis, de darte cuenta de que tú no eres. Yo creo que algo que en este momento sí pienso es que yo sí soy mi cuerpo. En muchos apartados del yoga te dicen, tú no eres tu cuerpo, tú eres un alma teniendo una experiencia humana. No, nada. Somos humanos con muchas características y si existe el alma, que en mi pensamiento, en mi juicio, sí existe, ese alma está contenida dentro de ese cuerpo y ese alma es tan real y tan importante como el mismo cuerpo. Pues Pero claro, es digamos que obviamente también leía eso hace poco en un libro muy bueno que obviamente pues lo recomendaría 1000 veces y es el de Muchas vidas, muchos maestros. Y ay, sí, me lo he recomendado. tocan mucho ese tema de que las personas, pues uno de los mayores miedos que tenemos en nuestra existencia es el miedo a la muerte porque esta experiencia se acaba. Y pues que ahí hablan sobre pues, la reencarnación y pues dicen que ese miedo se vuelve un poco difuso o desaparece por completo cuando nos tomamos conciencia de que no solo somos este cuerpo físico, sino que somos también pues un alma que está viviendo una experiencia física y que en algún momento pues se va a desprender y va a volver a empezar otra experiencia si necesita o si así pues lo ve necesario para un proceso de aprendizaje. Pero no era como tal, no, que no te importe 5 este cuerpo y ya dejarlo ahí porque pues vas a reencarnar y ya, sino que tienes que vivir esta experiencia humana en este momento a plenitud, ¿sí? Buscar el conocimiento, que ellos le decían como conocerte más a ti mismo, porque por algo estás aquí en este momento, por algo estás viviendo esta experiencia, porque para vivir, algo que tienes para que... vivir. Exacto. Hay algo que tienes que aprender, hay algo que tienes que llevarte y hay algo que tienes que experimentar y es de suma importancia pues cuidar este cuerpo que te han dado pues para que esa experiencia sea óptima, sea gratificante y no sea una Calvario. pérdida de tiempo, por decirlo así, aunque nunca va a ser una pérdida de tiempo porque pues siempre vas a aprender algo y siempre vas a entender algo por más hábitos negativos, por más cosas, siempre va a haber un aprendizaje. Sí, bueno, yo a veces pienso que hay mucha sobrevaloración. Sí, como que se sobrevalora demasiado esa vida después de la muerte. De la muerte del cuerpo, ¿no? Yo pienso que hay como muchas incongruencias en cuanto a como la forma en la que te dicen que tienes que existir, ¿no? De la forma espiritual, hablando específicamente desde ese paradigma, ¿no? Desde el entendimiento de que después del cuerpo está el alma y el alma es eterna y el alma viene a aprender. Hay un libro que se llama La Bhagavad Gita, que es una historia, un cuento, son 700 versos más o menos, es un canto de hecho, ellos tienen una fonética preciosa y cuando recitan sus textos es divino porque
todo es perfecto en mudo, el punto y modo de articulación, entonces cuando ellos cantan sus versos es divino. Y en esa historia, digamos que hay varias etapas dentro de la misma historia, y hablan en alguna parte que me voy a tirar porque ya no me acuerdo, lo leí hace muchos años, pero decía como Krishna tiene una conversación con un chico que se llama Arjuna, que es un guerrero, está en un pleito tenaz con su familia, y él le dice como, mira, el alma o Dios, o como sea que tú lo quieres denominar, es eterno, es permanente, es inalterable, es incorruptible, pues, o sea, la esencia de lo que somos es tan perfecto que no necesita aprender nada porque es que ya es, ¿sabes? Tú no necesitas pulir más el diamante cuando ya el diamante tiene el máximo de su forma, de su brillo, ¿sabes? De su reflejo. Y él, o sea, Krishna, Dios, se describe a sí mismo, pues obviamente no como yo soy, sino Sí. las características de la divinidad son estas, y es lo que es, o sea, la vida es lo que es, no necesitas adornarla con propósitos, no necesitas adornarla con, es que yo nací para servirle al mundo, no, la vida es lo que es, y ya lo que tú haces desde tu cuerpo, desde tu existir, es otra cosa. Pero tú en realidad no necesitas venir a aprender del amor porque es que tú ya eres ese amor. O sea, por el solo hecho de que tú seas esa cosa divina, preciosa y perfecta que eres humano, tú ya tienes esas características en ti. Entonces, yo pienso que lo que hay que trascender un poquito ahí es la idea de que es nuestra mente, nuestra personalidad, la que tiene que aprender, no el alma. Porque el alma ya es perfecta, es eterna, es incorruptible, y todas esas características que le decía Krishna a Arjuna en ese momento, o sea, como no te desgastes y no pierdas el tiempo tratando de modificar lo inmodificable, porque es que estás, no sé, sacando agua de la canoa para echarla al mar, ¿sabes? Sí, es mucho lo que dice el taoísmo, ¿no? Es que hay que desaprender absolutamente todo lo que se ha aprendido y a ser un contemplador de la existencia, o sea, solamente ver la vida como es y ya, sin tratar de explicarla ni definir, ni tratar de entender qué es un par de zapatos y qué es un computador, sino ser un Exacto. observador, que es básicamente lo que dice el taoísmo. Bueno, ahora retomando otra vez porque nos fuimos nuevamente del tema central que es el yoga, me gustaría que pues nos contaras, digamos que tú lo has mencionado y ahorita uno entra en redes sociales y pone yoga y aparecen 1000 personas difundiendo prácticas y demás, pero obviamente, y por ejemplo es mi caso que a veces me ha llamado también la atención, me ha cautivado mi atención en la práctica del yoga y como que empezarlo a hacer como realmente una práctica, porque sí he hecho, pero así como esporádicamente un par de veces. Y es a esas personas, ¿qué les recomendarías a las personas que de pronto lo quieren hacer? Sé que sería fácil decir, no, ve a un instituto, paga clases particulares, pero hay obviamente un público que de pronto le llama la atención y que no tiene esa capacidad de decir, listo, le pago un instructor, le pago, voy a una academia de yoga, entonces digamos, ¿qué recomendarías para poder iniciar esa práctica? Bueno, yo soy antivideos porque sé la responsabilidad tan grande que es dar una instrucción bien dada y que la persona entienda la instrucción, que parece chistoso, pero muchas veces en clase, presencial o virtual, tú le dices a la persona, mano derecha arriba, y pone la izquierda. Sí, Mano derecha arriba, pone la izquierda. Entonces, exacto, sí. encontrar un buen profesor, no para que te enseñe a hacer la postura más rebuscada, sino que tú tengas la certeza de que le vas a entender las instrucciones a esa persona, incluso sin verla de frente. ¿Mm? Creo que es muy importante no caer en la palabrería bonita, que creo que es una de las tendencias más grandes y más recurrentes que uno encuentra en este momento. Abre tu corazón, expande los brazos, no sé qué, y cómo pongo las manos, hacia dónde miran los dedos, cómo ajusto mi cuello, cómo ajusto mi espalda. ¿Sabes? O sea, más allá de que suene bonito, abre tu corazón y expande tu sentir. No, pongo mis manos de esta forma debajo de mis hombros, mis brazos extendidos, los hombros lejos de las orejas, las escápulas activas. Sí, o sea,
en discernir entre una persona que hable bonito y una persona que te dé una instrucción específica para que tú no te lesiones. No va a pasar nada si tú haces una clase de estas 1, 2, 3, 10 veces, pero si tú ves 3, 4 clases conmigo a la semana por 4, 5, 6 meses y todas las veces tú estás haciendo mal esa postura, estás dejando chuecos los dedos, estás dejando torcido el hombro, estás sobrecargando zonas de tu cuerpo. Entonces es importante que donde sea que tú encuentres ese instructor, tengas la certeza de que cuando lo veas y cuando lo escuches, te puedas seguir la instrucción y que tu cuerpo biomecánicamente esté bien ajustado. Cuando vayas a abrir tu corazón solito se va a abrir y no vas a necesitar que un profesor te esté diciendo eso. Pero sí vas a necesitar que cuando tú estás en la postura, estés ajustándote de manera correcta, entre comillas, a tu propia biomecánica y puedas ejecutar bien los movimientos. Pasa también mucho con las piernas a determinada distancia. Incluso hay tapetes de yoga que vienen con unas líneas marcadas. No compren esos tapetes, nunca. Ok. Mi tamaño es diferente al tuyo. Incluso podemos ser de la misma altura. No sé si has visto ahorita, eso me parece súper lindo, lo vi en Instagram hace unos días. Están 2 personas sentadas y cuando se levantan, una es mucho más alta que la otra. Porque mi torso es más largo, pero las piernas de la otra persona son mucho más largas. Claro. Entonces, si tú te quieres ajustar en un tapete que tiene unas condiciones o unas limitaciones para unas medidas absolutamente irreales e imaginarias, te vas a dañar. Entonces, ¿cuáles son las medidas correctas? Las de tu propio cuerpo. ¿Cuáles son los ángulos de las posturas correctas? Las de tu propio cuerpo y las de los rangos de movimiento de tus propias articulaciones. Entonces, nunca un profesor que te diga a dónde o cómo se debe ver la postura, nunca unas medidas estandarizadas, porque ni siquiera porque seamos gemelas, mellizas, vamos a tener las mismas proporciones Sí, y las mismas capacidades. Entonces, en YouTube hay muchísimas cosas y yo estoy segura que tienen que haber cosas buenas. Yo no me las he topado, pero yo estoy segura que tienen que haber cosas buenas. Y interesante eso que mencionas de lo del tapete, y creo que es la primera, porque muchas personas pues tenemos la concepción de que voy a empezar una práctica. No, primero tengo que comprar el cojín de yoga, el tapete, no, nada. Los zapatos, el pantalón así, la camiseta así. No, mira, cuando yo empecé a hacer yoga, es chistoso porque yo empecé, el piso de mi casa era muy parecido a baldocines. Yo no tenía tapete, yo ni siquiera usaba ropa, yo usaba licras porque vivía en clima caliente. Mis rodillas no me duelen para nada, o sea, yo no sé qué es sentir dolor de rodilla. Entre más acolchado el tapete, menor va a ser la capacidad de tu articulación de adaptarse al contacto. Okay. Obviamente, si ya existe una patología previa, es importante tener precauciones, pero no hay que cegarse ni cerrarse a que porque me duele la rodilla, entonces no la apoyo en el piso. Al contrario, entre mayores estímulos hayan a esa flexión en la rodilla y esa presión, va a ayudar a que todo ese líquido que está ahí retenido circule. Entonces, no hay que limitarnos a que porque no se ve igual a como se le ve a la profesora súper producida en el video, obvio, claro, con la velita y el incienso y no sé qué, entonces yo no estoy practicando, no. Y el budita ahí sentado gordo. Buda ni siquiera es de... Buda ni siquiera es gordo, lo ponen. Y siempre lo ponen ahí en los videos de las clases de yoga. Pues tiene una representación, una connotación simbólica muy bonita. Sí. Pero, por ejemplo, yo no soy budista, pero tengo un budita porque es decorativamente se ve muy lindo. Y porque en sus aforismos, Buda también tiene unos aforismos súper lindos. Yo no soy practicante ni devota de ellos, pero pues son bellos, ¿no? O sea, sí pues que lo son. Igual es la concepción que me parece más interesante en cuanto a esos profetas, no sé, Jesucristo, Buda y Lao Tse, que son los más conocidos, pues es, digamos que son el referente de la conciencia crística. Sí, y que si tú miras, esto lo decía Gerardo Schmelting en algún momento, él fue colombiano, sí. Colombiano desde descendencia alemana. Fue porque mi papá lo conoció personalmente. ¡Ay, lo amo! ¡Qué envidia! En algún momento en alguna de sus conferencias él decía como, simplemente
la sabiduría es lo que te decía ahorita el ejemplo, ¿no? O sea, el alma ya es, ya el conocimiento es, pero a través de estos maestros, a través de estas personas que mentalmente han tenido su despertar, han ayudado a que esa información aterrice en diferentes lugares del planeta Tierra y muchas otras personas que nos toca, decía mi profe, el camino de los tontos, nos toca con, ¿cómo es? Sangre, no me acuerdo, aprender a través de ellos, porque por nosotros mismos no seríamos capaces. Yo, Eva, por mí misma no hubiera sido capaz de entender que esos comportamientos que tenían me hacían daño. ¿Qué me tocó? Tener ayuda de alguien más. Claro. Entonces, esos maestros son eso, esa representación de un saber que muchas veces muchas personas dirán, es que es muy obvio, pero no lo es. Son un faro de luz en un mar de incertidumbre, leí alguna vez. Exactamente, así tal cual. Otra vez nos desviamos del tema, sí, es que nos desviamos mucho del tema. Bueno, entonces, bueno, interesante eso que mencionas, digamos que para iniciar en la práctica de yoga, realmente lo que se necesita es indagar un poco y tener las ganas de realmente hacerlo más que cualquier otra cosa. Y si empiezas solo, yo empecé sola. Yo tuve profesor después de 4 años de estar practicando sola. Y cuando llegué a la escuela, nadie me creía que yo no había tenido profes. Por el nivel que ya habías desarrollado. Exacto. Bien, Entonces sí se puede. no es necesario ni indispensable. Nada más que tu propio cuerpo y tu voluntad para estar ahí. Por ejemplo, tú que ya te dedicas plenamente y pues que obviamente eres instructora, así como para saber y que la gente tenga una referencia, ¿cuánto cobras, por ejemplo, por una sesión, por una clase? ¿Cómo lo manejas? Depende. Si es una clase personalizada, Sí. una sola cuesta, en este momento la tiquetera está en una 54,000. Ya. Pero cuando compras varias clases, pues digamos que vas Sí. disminuyendo el costo. Entonces, 4 clases cuestan 180, 12 clases 440. Ok. Esas son las personalizadas. ¿Por qué? Pues porque yo preparo la clase, te hago un seguimiento, te hago... mi tiempo está enfocado en ti, no solamente durante la clase, sino pre y post. Porque Ok. para darte esa clase yo he tenido un previo, he preparado qué te voy a instruir, cuál es tu objetivo. Hay personas que vienen con, quiero ser flexible, quiero Sí. pararme manos, quiero aprender a meditar, quiero hacer todo, ¿sí? Entonces depende de tu objetivo como alumno. Yo uso mi tiempo para darte esa clase a ti. Si es una clase grupal, el plan mensual ahorita está en 72,000, Ya, ok. creo. Y tienes acceso a todas las clases. ¿Cuál es la diferencia? Pues que a la clase grupal hay una estructura general en la que Sí. yo les voy dando facilidad desde lo más fácil o lo más básico, pongo entre comillas porque es que básico no es menos importante que avanzado, y desde ahí vas desarrollando una clase multinivel. Entonces yo te doy la opción 1 para esta postura, si crees que puedes ir un poquito más, opción 2, 3 o incluso 4 opciones para una misma postura. Que es importante que no hayan unas condiciones médicas específicas. Por ejemplo, si tú tienes una discapacidad corporal o una ausencia de, por ejemplo, te falta una manito, un pie, va a ser muy difícil poder engranar el grupo a tu condición. Entonces ahí tendría que ser una clase que esté preparada para este tipo de condiciones. Pero de lo contrario, por ejemplo, pues tú podrías estar perfectamente, por más tieso que seas, por más que nunca hayas hecho clases de yoga o que no hayas hecho ejercicio nunca en tu vida, lo importante es que haya unas características propias del grupo para poder dirigir la práctica y que tú estés recibiendo los beneficios de la práctica igual que todas las otras personas. Entonces, la idea es eso. Yo siempre dejo como las clases grupales un poco más asequibles porque mi foco no está puesto en ti, mi foco está puesto en todo el grupo. Entonces, la idea es que más personas se sumen y puedan estar, que hay como profundizaciones. Entonces, en todo el mes trabajamos secuencias varias, pero esta semana vamos a trabajar fuerza de brazos. La siguiente semana vamos a trabajar fuerza del abdomen. La siguiente semana trabajamos fuerza en las piernas. La otra semana flexibilidad. Y con eso voy asegurándome que todo el grupo se vaya engranando en una serie de patrones que el siguiente mes ya podemos trabajar una secuencia súper completa
en la que abordes fuerza, balance, flexibilidad, equilibrio y todos estén en la capacidad de seguir la clase dentro de sus propias características. Chévere. ¿Y esas clases cómo las manejas actualmente? ¿De virtual, presencial? Virtuales. Son todas, en este momento están todas virtuales. La idea es empezar a dirigir unas clases presenciales aquí en Bogotá. Creo que en los horarios de la tarde, que es donde tengo en este momento un poquito libre, abierta la agenda, pues todavía no he podido definir porque hay varias empresas con las que estoy empezando a pasar unas propuestas. Entonces, de acuerdo a los horarios que ellos me den, la idea es dejar aunque sea una presencial, porque sí, creo que la idea de estar aquí es eso, poder empezar a volver a manejar presencialidad. Ok. Bueno, entonces vea, ahí ya la cuña publicitaria para que le interese, para el que quiera que también te busque en redes sociales, que pues ahí las compartiré en las descripciones de los videos, para que se anime a iniciar esta práctica que pues creo, considero y he sido testigo que puede ser bastante significativa y trascendental. Y bueno, ya como para ir cerrando esta amena charla, interesante también, quería preguntarte, a lo largo pues, de estos 10 años de tu experiencia, ¿cuál consideras ha sido ese mayor aprendizaje que te ha dado el realizar esta práctica? Conocerme, Ok, saberme, yo ya sé de mí qué puedo esperar. O sea, no solo por la práctica misma, sino por las mismas experiencias de la vida. Lo que te decía hace un rato, ¿no? O sea, tú ya sabes que tu sistema nervioso está en paz y sabes cómo pilotear esas situaciones que llegan de la nada, que son muy fuertes, y que en otro momento de la vida te hubieran derrumbado y te cogen bien agarrada de la existencia y dices, esta vez ya no me tumba, ¿sabes? ya no te Entonces, sacuden tan fuerte. exacto. Y no es que uno se vuelva insensible o demasiado hipertaculista, sino que es como, me conozco tanto que sé que puedo estar bien incluso en medio de esta situación. Exacto. Poder sobreponerse a la adversidad, estar siempre Estar en paz. indeleble, Es, siempre el digamos, regalo más grande que he recibido es, he aprendido a estar en paz y cuido esa paz, esa tranquilidad para mí. O sea, es mi prioridad en este momento y es de lo más lindo que he podido vivir en mi existir, la bueno, verdad. muy buen aprendizaje porque pues no es nada fácil. Creo que es de las cosas más difíciles el autoconocernos y el ser conscientes de nuestra propia existencia. A veces toma muchos más que solamente 10 años, entonces me alegra y genial que estés en ese proceso. Y pues bueno, ahora sí ya para finalizar, para cerrar este ameno capítulo, me gustaría que dejaras un mensaje a las personas que van a escuchar posteriormente, a las que han estado escuchando, un mensaje, una invitación, algo que les quieras dejar. A que se muevan. No importa qué tan torpes nos podamos sentir en un inicio, porque siempre vamos a ser principiantes y el principiante siempre va a ser torpe, a que no les importe más que su propio pensamiento y su propia felicidad de sentirse coherentes con sí mismos, y a que escriban. Escribir para mí ha sido el complemento perfecto, el mejor match junto a la práctica de yoga en general, que me ha permitido eso, conocerme y gestionarme en muchos aspectos de la vida. No solamente pensemos en lo negativo, sino en la felicidad absoluta, en todos esos contextos en los que tú dices, estoy presente para mí. Eso ha sido como lo mejor. Ok, bueno. Pues Eva, muchísimas gracias nuevamente por compartir este espacio, por sacar de tu tiempo para ilustrarnos un poco más, no solamente de yoga, sino de espiritualidad, bueno, de muchos aspectos de nuestra existencia. Entonces, realmente muchas gracias. Y pues también agradecerle a las personas que están por ahí conectadas, a las que van a escuchar este capítulo. Recuerden que este es un espacio pues para mostrar diferentes estilos de vida, que si es posible, que las limitaciones solamente están en nuestra mente, que cuando realmente deseamos, queremos hacer las cosas y nos lo proponemos, lo podemos lograr, por más loco que sea un sueño, por más logro que sea esa idea que tienen, siempre la invitación es a seguirla, a luchar, a no rendirse ante lo que digan los demás, ante lo que pueda suceder en el exterior, siempre, pues ir detrás de eso que nos apasiona, que si hay otras formas de vivir, otros estilos de vida, no solamente esos parámetros y esos estándares convencionales
son los correctos. Entonces, pues bueno, muchas gracias. A ti por la charla, estuvo muy genial.